Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Deme un minuto que estoy tratando de apagar este micrófono. Gloria a Dios. Bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Gloria a Dios. Le damos primeramente toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más poder estar acá juntos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Gloria a Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es parábola de la fiesta de bodas. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que ustedes puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Amén. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que él también tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas. También le pedimos de la misma manera que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyen en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Dios le bendiga, amado hermano y hermana, nuevamente en esta reunión, este servicio. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar acá nuevamente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que Él pueda hablarnos a nuestra vida. Gloria al Señor. Padre, gracias por un día más de misericordia y de vida que nos has dado. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque nunca nos has abandonado y nos has ayudado en todo momento. En esta noche suplicamos, Señor, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra y que todo sea para edificación de tu iglesia, Señor, y para que nosotros como tu novia, Señor, como futura esposa del Cordero, Señor, estemos más preparados, más limpios y más santificados para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. En esta noche vamos a contemplar unos pasajes que ya creo que nuestro pastor también ya lo ha tocado en algunas veces, en algunas enseñanzas, pero quiero tocar en esta noche algunos pasajes sobre las bodas que hubieron en las Escrituras, ¿verdad? Creo que no por gusto el Señor las dejó, ¿verdad? Sino que hay algo escondido ahí, algo que el Señor nos quiere transmitir y cómo Él está preparando a su amada, pues, para que estemos todos reunidos en un momento dado, ¿verdad? No muy lejano, estemos sentados juntos ahí disfrutando de ese alimento, ¿verdad? Esa fiesta. Unos como podrán ser invitados, ¿verdad? Otros dos serán acompañantes, otros amigos del novio y otros van a ser la esposa, ¿verdad? Entonces va a haber una diversidad ahí y todos están invitados a esa cena, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es estar como la esposa, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, pidiéndole a Dios que nos ayude a permanecer, ¿verdad? A ser fieles, dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces, vamos a hablar de algunas bodas, vamos a hablar también un poco sobre la armadura, ¿verdad? Y usted va a quedar, tal vez esto de la armadura va a crear un poquito de revolución en la mente, ¿verdad? Porque estuve yo viendo ahí que la armadura que se menciona en Efesios capítulo 6, pues no es una armadura adicional, ¿verdad? Sino que es la misma armadura que tuvo Aarón y sus hijos, ¿sí? Es la misma armadura, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito y vamos a aclarar eso y va a ver qué impresionante es, ¿verdad?
cómo el Señor quiere que nos vistamos, ¿verdad? Constantemente. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a avanzar esta hora. Entonces, una primer boda que podemos ver en la Escritura está en Mateo capítulo 22, versículos 2 y 3, que dice: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice, amor, hermano, que aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Envió a sus siervos, ¿verdad? A llamar. Entonces, nosotros ahorita somos siervos del Señor, ¿verdad? Siempre lo hemos sido, ¿verdad? Ese es el llamado, ¿verdad? Ahora, si el Señor te ha elegido para evangelista, para pastor, etcétera, eso ya es soberanía de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Pero en sí todos somos siervos de Dios, ¿verdad? Porque acuérdese que en ese día el Señor nos va a decir buen siervo y fiel, ¿verdad? Entonces, nosotros como siervos debemos llamar a los otros a que se alisten para esa boda, ¿verdad? Pero lamentablemente, como dice aquí, más estos no quisieron venir, ¿verdad? Entonces vemos en esta boda que nuestro Señor Jesús habla aquí de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que está enviando y se hizo fiesta de bodas para su Hijo. O sea, el Señor está haciendo, ya está preparando eso, pues. O posiblemente ya esté todo listo, ¿verdad? Solo faltan algunos detalles para nosotros como iglesia, ¿va? Que a veces vamos bien, pero lamentablemente en un momento de la vida cometemos algo mal y el Señor tiene que volver nuevamente a trabajar en nosotros, ¿verdad? Pero esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida, ¿va? Entonces vemos que el Padre, que el Rey, ya está preparando esa boda, ¿verdad? Ya está preparando esa cena e incluso ya eligió quién va a ser la esposa, pues, para su hijo. Vemos en un pasaje muy importante, ¿verdad? Que es Juan capítulo 3, versículo 29 y 30, que dice: El que tiene la esposa es el esposo, dice, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, ¿verdad? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, ¿verdad? Aquí ya se está refiriendo Juan el Bautista a Jesús como el esposo, ¿va? Lo señala como el esposo, pero también en Juan capítulo 1, versículo 29 y 36, ¿verdad? También lo declara como el Cordero de Dios, ¿verdad? O sea, Juan preparó el camino al Señor. Juan lo preparó. ¿Por qué razón? Él estuvo hablando la palabra de una manera muy fuerte, ¿va? Porque el mensaje de Juan el Bautista era duro, iba justo al grano, ¿verdad? O a la llaga. Entonces, lo que estaba haciendo Juan el Bautista a través del mensaje era quitar todos esos valles, todas esas colinas altas, ¿verdad? Toda esa altivez, toda esa soberbia. Lo estaba quitando a través del mensaje que Dios le había dado a Juan el Bautista para que el camino, el terreno, estuviera plano, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto. Dice que nosotros también tenemos que ser de esa manera, fíjese, hermano. En la parábola que vamos a ver también de las 10 vírgenes, que también ya ha sido muy explicada, ¿verdad? Nuestro pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el centinela o el atalaya que da la voz, ¿verdad? He aquí viene el esposo, salir a recibirle, he aquí viene el esposo. Imagínense eso, a ese varón corriendo por toda la ciudad gritando, he aquí viene el esposo. O sea, él ya lo había visto, pues, ¿verdad? Que ya venía, gloria al Señor. A través de ese mensaje, similar al de Juan el Bautista, ese es un mensaje que nosotros tenemos que estar dando también en este tiempo. Por eso dice, envió a sus siervos para convidar a los otros, ¿verdad? Para la cena. Entonces nosotros como hijos de Dios y tenemos la conciencia ya en las escrituras de que el Señor viene y que se prepara una fiesta maravillosa, pues que yo ya la anhelo, ¿verdad? Yo sé que usted también ya la anhela, ¿verdad? Como que el Espíritu, ¿verdad? Ya grita, ¿verdad? Que quiere estar ahí. Amén. Entonces nosotros tenemos que anunciar ese mensaje, ¿verdad? A veces el mensaje que Dios va a poner en nuestra boca va a ser un mensaje de exhortación, ¿verdad? De que los hermanos dejen de hacer tal cosa mal o dejar de hacer lo malo, que aprendan a hacer el bien. Esa clase de mensaje que se está transmitiendo a través también de este ministerio es
Es el mensaje de Juan el Bautista, ¿va? Preparad el camino al Señor, fíjense. O sea que el Señor, como todos lo sabemos, viene pronto, pero Él necesita venir a un camino sin ninguna altivez, sin ninguna soberbia, sin ningún orgullo. Fíjense. Él quiere encontrar una iglesia que no tenga esas colinas, ¿va? Esos valles profundos, ¿verdad? Por eso a través del mensaje que debemos dar y anunciar es para que ese camino esté limpio. ¿Ves? Pero lamentablemente no muchos van a querer, ¿verdad? Como lo vimos ahí. Entonces dice que aquí viene el esposo, ¿verdad? Cuando vimos ahí. eh, esta expresión del esposo, porque en otras versiones dice aquí viene el novio, ¿verdad? Y otras dicen aquí viene el esposo. Entonces debemos comprender, amado hermano, que cuando se refiere a una boda, que en este caso a nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, es una boda similar a un matrimonio hebreo, ¿verdad? O judío, digamos, ¿verdad? Entonces, en los judíos no existe el noviazgo, ¿verdad? No sé si existe ahorita, pero anteriormente no existía un periodo de noviazgo, sino que se desposaba. ¿Va? Esa palabra desposar significa comprometerse para un matrimonio, ¿verdad? Entonces, la traducción de la Biblia de las Américas dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con el novio y la novia, ¿verdad? Fíjese. Entonces, en Israel, el novio y la novia, desde su punto de vista, digamos, de leyes, ¿va? Jurídico, ya están considerados como un esposo y una esposa. O sea que cuando viene el varón y le atrae a una muchacha y habla con los padres y se comprometen automáticamente ante la ley, ellos ya son como un marido y mujer, aunque no hayan firmado todavía un documento, aunque no se haya sellado algún contrato matrimonial, ¿verdad? Pero ellos ya se menciona como esposo y esposa porque no van a andar jugando, ¿verdad? El varón se compromete con una señorita, él de una vez se considera ya su esposo, pero porque él sabe que no va a andar teniendo otra novia. Él se va a comprometer con ella y le va a prometer que se va a casar con ella y le va a sustentar todo lo que ella necesite. Aun cuando él se vaya de regreso a la casa de sus padres, él le deja una constancia de que le va a ser fiel y que le va a ir a preparar su hogar. Por ejemplo, si este no tiene casa, pues dice, bueno, estamos comprometidos por un tiempo, solo voy a ir a construir casa y cuando tenga la casa, pues vengo por ti. Es lo mismo que hizo nuestro Padre Celestial, envió a nuestro Señor Jesucristo a redimirnos y a través de esa redención hizo pacto con nosotros, como dijo Pablo, ¿va? Los he desposado con un solo esposo. Entonces vino Jesús a comprometerse con su iglesia a la tierra, pero dice que dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, ¿va? Me voy a preparar un lugar para vosotros. O sea, entonces vemos aquí que el novio, que es Cristo, se fue a preparar un lugar para nosotros, pero nos dejó las garantías, ¿verdad? Nos dejó una garantía, un anillo de compromiso, ¿verdad? Que son las arras del Espíritu. Eso es un anillo de compromiso. ¿Sabe? Cuando nosotros en un momento dado, pues yo, por ejemplo, yo me comprometí con mi esposa para pedirle su mano, entonces yo tuve que darle un anillo. Y con ese anillo se sabía que ella estaba comprometida conmigo para casarnos en un tiempo no muy lejano, ¿verdad? Un par de meses. Entonces lo mismo hizo Cristo, ¿verdad? Él vino y se fue, pero dejó al Consolador como las arras, como la garantía, como el anillo, se fue a preparar lugar para nosotros. Entonces, cuando ya está todo listo allá, entonces el Padre dice, bueno, ve a traer a tu amada, ¿verdad? Porque ya está todo listo, ¿va? El problema es, amado hermano, que solo una de las partes ha sido fiel a ese pacto, fíjese. Y definitivamente es Cristo, ¿va? Que nuestro Señor Jesús. Él ha permanecido fiel. Él nos dejó su contrato matrimonial, que es la palabra del Señor, donde Él nos está diciendo en la Biblia que no nos dejará huérfanos, que yo soy su pastor, que yo les voy a proveer, yo soy tu sanador. Él se comprometió a cuidarnos. Nosotros, como la iglesia de Cristo, pues lamentablemente, hemos sido muchas veces infiel a Él, ¿verdad? Miramos a otro, ¿verdad? Digámoslo así, en el sentido espiritual, miramos a otro, ¿verdad? Perdemos la vista del amado y estamos viendo otro lugar, pero Cristo no. Cristo siempre tiene la mirada en su iglesia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando se refiere en la escritura el esposo, aquí viene el esposo, ¿verdad? Aunque no se ha cumplido el contrato,
matrimonial, pero ya eran esposos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Vamos a avanzar. Esos son los pasajes que vimos, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo que dijo Juan, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que andar predicando, ¿verdad? También. Entonces, en esta primera boda, el esposo es conocido, pero la esposa permanece escondida, fíjese, amado hermano. En que esto es muy interesante, ¿va? En esta boda solo se evidencia quién es el esposo, pero la esposa todavía no. La esposa todavía no. Dice la escritura en este pasaje, 4 y 7, ¿verdad? De Mateo 22, volvió a enviar a otros siervos, dice, diciendo, decid a los convidados, porque recordemos en el pasaje anterior que fueron a invitar a muchos y no quisieron ir, pero dice, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, dice, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. O sea, podemos decir algo. La esposa estaba escondida. Estos convidados, ¿quiénes van a ser? ¿Ah? Recordemos cuando hemos visto en el libro de Ruth, ¿verdad? Vimos ahí que las criadas estaban con Ruth, pero Booz le dijo a las criadas que no le hicieran nada, sino que ella estuviera ahí con ellas, que no le dijeran nada. Pero la que fue elegida fue Ruth, ¿verdad? No fue una de las criadas. Y vimos que las criadas significan siervos, ¿verdad? Entonces vemos acá que los siervos son los encargados de predicar, ¿verdad? De anunciar, vengan a las bodas. Pero vemos acá el dato muy importante que la esposa está oculta, todavía no ha sido manifiesta, ¿va? Entonces dice, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, dice. Fíjese, amor, hermano. O sea, no prestaron atención al llamado. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Verdad? Esto podemos también interpretarlo como el juicio, ¿ah? O la disciplina que Dios trae a Israel y a las naciones. Recuerde que las naciones se van a levantar en contra de Israel a querer destruir y Dios lo está permitiendo porque Israel no ha querido reconocer a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? No lo han querido, no han querido creer en él, pero el Señor usa las naciones para traer el juicio sobre Israel, pero dice la Escritura que las naciones que se levantaron contra mi pueblo, el Señor los va a juzgar, ¿verdad? Entonces, este pasaje puede ser también un tema profético para el tema de Israel, ¿verdad, amados hermanos? Entonces vemos acá, amados hermanos, que los invitados a la boda que están siendo anunciado este mensaje en ninguna manera representa a la esposa. No representa a la futura esposa eh, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos desprecian la invitación. Y desprecian la invitación del rey, desprecian la comida de la boda y hasta le responden o de mala gana, ¿verdad? Con un mal genio, como dicen por acá, ¿verdad? Incluso hay asesinato y matanza, ¿va? Como vimos ahí, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea que muchos de ellos mataron a los siervos que fueron enviados para que les invitaran a la boda, ¿va? En este preciso momento, ¿verdad? En ciertos países hay muchos que anuncian el evangelio y están muertos, ¿verdad? Son muertos, no quieren ir a la boda, amado hermano. No creen, más bien, los desprecian y los matan, ¿verdad? Siervos amados. Hay muchos siervos de nosotros, hermanos en Cristo Jesús, que han sido muertos, ¿verdad? A causa del mensaje. Dele gloria a Dios que todavía habitamos en ciertos lugares donde no ha llegado tal opresión, ¿verdad? Dios no la ha permitido todavía. Entonces, ahora vemos en este pasaje muy importante, Mateo 22, versículo 8 y 14, ¿verdad? Dice la palabra, las bodas a la verdad están preparadas. Ya está todo listo, siervos. Ya está todo listo, ya están preparadas, ¿verdad? Lo que no estamos preparados somos nosotros, ¿verdad? Pero
Dios nos va a dar de su gracia siempre, ¿verdad? Mas los que fueron convidados no eran dignos, dice, no eran dignos. Pero aún así el Señor les extendió gracia y les hizo la invitación. Pero nadie es digno, ¿verdad, amado hermano? Nadie es digno. Pero a través de su sangre el Señor nos da su gracia para que podamos entrar, pues. Hay ese pasaje muy conocido, ¿verdad? Orando en todo tiempo para que seáis dignos, dignos. Entonces, hay una manera para ser dignos, ¿verdad? Tenemos una clave para ser dignos, orando en todo tiempo, para que seáis dignos. Gloria al Señor. Pero dice aquí, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Mira, el llamado ahorita es para todos, siervos. Hay que lanzar la semilla por todo terreno, ¿verdad? Por eso dice aquí, eh, id pues a las salidas de los caminos, ¿verdad? Los caminos a diferente terreno, aunque no lo quieran creer, ¿va? Aunque lo desprecien, ¿va? Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Sí? Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ese hombre que no está vestido de boda es lo que nos profetiza Cantares, ¿verdad? Creo que es en el capítulo 3 donde dice que la Sulamita dice que como eh, estaba tan pasiva y no tenía amor por el rey, dice que se quitó sus vestiduras y se acostó a dormir. ¿Ves? ¿Verdad? Y el amado estaba va a tocar y ella no respondía porque dijo, es que ya me quité el vestido, pues. ¿Cuánto creyente se ha quitado el vestido, amado hermano? Y vamos a ver cuál es ese vestido. Hay muchos que se han despojado de esas vestiduras y se han acostado a dormir, ¿ves? Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice. El Señor está haciendo un llamado a los muertos, a sus hijos que se han muerto, ¿ves? La muerte es semejante, el sueño es semejante a la muerte, ¿va? Cuando nos vamos a dormir es semejante a estar muerto. Uno no sabe nada. Pero hay mucho creyente así, dormido. Despertad borrachos. ¿Va? Joel capítulo 1. Despertad borrachos. Le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Judá. Despierten, borrachos. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué trabajo tiene el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios que Él, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo, ¿verdad? Constantemente, todavía lo está haciendo, ¿verdad? Está intercediendo, está clamando ahí, que se despierten los que están dormidos. Y otros quieren entrar a la boda así, sin vestido, sin traje de gala, dice otra versión. ¿Qué le pasa a esto? Dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atale de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, muchos han rechazado el mensaje y la invitación para las bodas. Entonces el Señor va a elegir a otros, ¿ves? Ahí entra el versículo que nadie tome tu corona. Yo no quiero, yo quiero estar allá, quiero estar sentado ahí en el lugar que Dios me tiene, ¿va? Y usted también. Esperemos que todos estemos juntos, ¿verdad? Así, de señales antes del fin, estar juntos ahí, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos concediera ese deseo. Pero imagínense, vemos aquí hermanos conectados y de repente allá arriba no va a estar. Qué lamentable, ¿verdad? Después de haber oído, ¿verdad? Alguien le tomó su corona. Por eso el Señor aquí, los que despreciaron en los pasajes anteriores la invitación, entonces el Señor dijo, vayan a buscar por los caminos, por las calles, y traigan a malos y buenos. Y ellos sí quisieron entrar, ¿ves? En este último tiempo, muchos han despreciado la palabra del Señor, y los que menos pensábamos que iban a venir al reino son los que van a querer más al Señor y van a estar en las bodas del Cordero. Pues vamos a llevar sorpresas en el cielo, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, este segundo grupo de convidados, mire quiénes son. Somos nosotros, amado hermano. Es nosotros. ¿Verdad? Fui buscado, fui hallado de los que no me buscaban. Dice Isaías. Fui buscado de los que
fui hallado de los que no me buscaban. Vamos, si quiere lo leemos, creo que es Isaías 65, déjeme buscarlo. Vamos a ver. 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. O sea, los que estaban ahí en las calles y en las salidas, ellos no estaban preguntando por las bodas, ¿verdad? Ellos no. Pero los siervos llegaron a invitarle, ¿verdad? Entonces fui hallado por los que no me buscaban, dice. ¿Verdad? Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Sí? Esos somos nosotros. Nosotros no andábamos buscando al Señor, ¿verdad? No andábamos preguntando por Él. Él nos vino a buscar. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Cómo despreciar esa invitación, amor, hermano? ¿Verdad? No, ya siente ahí el olor a cafecito, tal vez, ¿verdad? Digo yo, que va a haber ahí arriba. Maravilloso, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra, usted se imagina qué vianda nos va a dar el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso. Y eso es lo que a uno lo reconforta, fíjese, amor, hermano, en momentos difíciles o de estrés o de opresión. Cuando uno habla y oye la palabra acerca de las voces del Cordero, como que eso lo alienta a uno, ¿verdad? A seguir adelante y a enfocarse nuevamente en Cristo, ¿verdad? Por eso dele gracias a Dios que usted como gentil ha escuchado y aceptado la invitación a esa boda. Pero no va a ser invitado, no va a ser acompañante, no va a ser amigo, sino tenemos que llegar a ser la esposa del Cordero, ¿verdad? Como lo llegó a ser Ruth. Vemos que Ruth, y lo vimos anteriormente ya, antes de llegar a ser esposa de Booz, tuvo que haber trabajado mucho, espigando en el campo, ¿verdad? Tuvo que haber trabajado y hallar gracia ante los ojos de Booz. Tuvo que hallar gracia, ¿verdad? Y aparte de eso, hubo un desprecio del otro, como vimos en el último capítulo, ¿verdad? El otro redentor la despreció, ¿verdad? Pero aún así fue redimida y pasó a ser la esposa, pero tuvo un proceso muy, muy grande, ¿verdad? Y acuérdese que las instrucciones que Noemí le dio a Ruth fue lávate, úngete, ¿verdad? Para presentarte ante vos, ¿verdad? Tienes que lavarte. Y eso es lo que menos estamos haciendo, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, versículo 46 al 49. Pero el enfoque es el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ¿ves? A lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros, ¿verdad? El mensaje era para el pueblo del Señor, pero dice, lo desecharon. Los primeros convidados les enviaron el mensaje y no quisieron. Más bien, asesinaron, ¿verdad? Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí nos volvemos a los gentiles, mire. Gloria a Dios, mire. Mire, por la dureza que el Señor permitió para que su pueblo no viera y no creyera, eso ha permitido que nosotros podamos entrar, ¿ves? Si Israel no hubiera estado endurecido, no sé, no creo que el Señor Jesús se hubiera guiado a los gentiles, ¿verdad? Pero como se endureció, ya había sido profetizado en Isaías capítulo 6, que ellos iban a estar cegados y endurecidos por causa de nosotros, ¿verdad? Mire, la gracia de Dios es grande, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tirando la palabra en buena tierra, en mala tierra, sean buenos o malos, ¿verdad? Pero todos es necesario hacer la invitación. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿ves? O sea, los segundos convidados a las bodas, ¿verdad? Nosotros como gentiles. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mire qué maravilloso es el Señor en esta primer boda, ¿va? El Señor está haciendo eh, y demostrando que Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento y que nadie perezca, ¿verdad? Entonces, mire, en Efesios capítulo 3, versículos 4 y 6, siempre relacionado con esta misma fiesta de boda, ¿verdad? En donde esta fiesta que estamos viendo, esta primer boda, también representa, amado hermano, la salvación eterna, ¿verdad? Que el Señor nos ha prometido.
Entonces dice en Efesios capítulo 3, versículo 4 y 6, ¿verdad? Vamos a buscarlo, amados hermanos, permítanme aquí encontrarlo. Gloria a Dios, Efesios capítulo 3, versículo 4 y 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, cuando habla de apóstoles y profetas, son los que Dios dejó en la Escritura, ¿verdad? A esos tenemos que prestarle mucha atención, ¿verdad? No a los que se han autodenominado en este tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente están haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor nos exhorta, dice, debemos ir a los apóstoles y profetas, ¿verdad? Pero que están en la Biblia, por el Espíritu, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos, dice, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿ves? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿verdad? Nosotros como gentiles, ¿verdad? Ya hijos de Dios, adoptados, ¿verdad? Ya tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos, somos coherederos, amor, por medio de Cristo Jesús. Entonces podemos decir algo muy importante, que muchos van a tener parte en la salvación eterna y van a participar de la cena del Cordero, pero como invitados, amor, ¿no? Y otros van a participar, ¿verdad? Como la esposa, ¿verdad? Y vimos, ¿se acuerda que vimos en el libro de Ruth? ¿Quiere ser concubina, novia o esposa? ¿Verdad? Porque todo va relacionado, ¿verdad? Al mismo tema que venimos eh, tomando como base todo el libro de Ruth, porque de ahí hemos tomado la base, amado hermano. Dios me ha permitido, pues, desde ahí. Entonces, la pregunta que hicimos esa vez, ¿quiere ser concubina, novia o esposa? Recuerda que la concubina eh, venía al rey, pero si el rey no hallaba gracia en ella, pues la mandaba al lugar, o harén le llama, de las concubinas, pero ya no eran llamadas. Estaban en palacio, estaban en el palacio, pero ya no estaban cerca del rey. La única que podía estar cerca del rey era la reina, las otras no. Y si el rey las llamaba, pero saber hasta cuándo las volvía a llamar. Disfrutaban de las viandas del palacio, de todo, ¿verdad? Lo bonito, el descanso, pero lejos. Y hay muchos que dicen, "Ay, aunque yo esté lejos, aunque no sea esposa, pero con que esté en el cielo, en un rincón, pues me conformo". No, amado hermano, tenemos que estar cerca, ¿verdad? Lo más cerca posible. Pero ¿cómo le vamos a demostrar al Señor que queremos estar a la par de Él? Pues ahorita en esta tierra donde estamos, ¿verdad? Teniendo comunión con Él, demostramos que queremos estar cerca de Él. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, vemos acá que los vencedores, los únicos que van a estar cerca del Señor Jesucristo en las bodas y por siempre, son aquellos vencedores, ¿va? Como dice Romanos, ¿verdad? En estas cosas soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aquellos vencedores. Permitámosle al Señor que nosotros eh, podamos, amado hermano, entregar nuestro corazón completamente a Él y ser un vencedor, ¿verdad? Como dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo. La esposa son aquellos que conforman a los vencedores. Y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿ves? O sea, la esposa va a estar ahí compartiendo lo mismo, ¿verdad? Un gran privilegio que el Señor va a conceder, pero aquellos que se esfuerzan, amado hermano, debemos esforzarnos por buscar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que se relaciona a la primera boda, va a ser vamos en secuencia. Ahora esta segunda la podemos apreciar en Apocalipsis 19, versículo 7 y 8. Dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa
se ha preparado. En esta boda se evidencia quién es la esposa del Cordero, ¿ves? De todas las bodas que hay en la Escritura, en esta es la única en donde se evidencia quién es. En las otras solo se nos dan características de quién tiene que ser, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En otra versión dice su esposa se ha aparejado, ¿verdad? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí se nos está revelando quién es la esposa del Cordero. ¿Ves? Entonces, si tiene su Biblia ahí, pues busquémoslo nuevamente, Apocalipsis 19. Mire el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Ese llamado podemos relacionarlo con el arrebatamiento, ¿eh? Ese llamado, vénganse, sube acá, ¿verdad? Si le dicen al apóstol Juan, ¿verdad? Sube acá, ven. Y como dice Cantares, ven, amada mía, amiga mía, ábreme, ven. Pero lamentablemente ese llamado no está siendo correspondido por muchos, porque la Sulamita en Cantares dice que ella tenía cerradas las ventanas y la puerta de su casa. Imagínense, amado, las ventanas y la puerta, las ventanas de nosotros son los ojos, la puerta es el corazón, ¿verdad? Pues las ventanas, la vista la tiene cerrada, está ciega. Muchos ciegos, amado hermano, o muchos que ya están perdiendo la vista y tienen semejantes cataratas en sus ojos que no los dejan ver, ¿verdad? Están cerrados de la vista, amado. Por eso, amado hermano, vamos a ver ese mensaje maravilloso del estanque de Siloé. Creo que todos nosotros, ¿verdad? Como dice la escritura, que crea estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros, aunque usted tenga la convicción de que está firme, es necesario mejor, por si las moscas, como dicen, va, ir al tanque de Siloé a echarnos agua, fíjese, por si hay alguna suciedad ahí en el ojo. Aunque usted vea bien, es necesario mejor limpiarse más. El que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? Todavía, límpiese más todavía, ¿verdad? Hay que limpiarnos más. Es mejor limpiarnos más, ¿verdad? Y estar más seguros, porque muchos están despreciando, ¿verdad? Ese mensaje, ¿verdad? Como dice aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amado hermano, usted está siendo llamado. Usted ya tiene esa invitación. Debemos corresponder a ese llamado. Aquí, en este momento, en esta tierra, debemos estar correspondiendo al llamado, atentos, ¿verdad? Atentos para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos acá que los invitados son aquellos que nunca han escuchado, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, pero lo reciben y entran a la cena. La esposa son los vencedores, ¿verdad? Dice Romanos, eh, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni la muerte me podrán separar del amor de Cristo. Y ante todas estas cosas yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. O sea, hay una lista de las cuales nosotros debemos tomar nota, de las que debemos ser vencedores. Son los requerimientos para que te puedas casar. Es que Dios sí exige mucho, ¿verdad, amados hermanos? Dios no va a querer a cualquier iglesia, no la va a poner ahí a la par de él en su trono, no la va a poner a una iglesia tibia, ¿verdad? O una iglesia fría, no la va a querer. Este quiere diligencia y disciplina en nuestra vida para demostrarle al Señor que estamos en un compromiso, porque ya estamos comprometidos, ¿verdad? Pero algunos actúan como que no estuvieran comprometidos, actúan como que estuvieran solteros, que no tuvieran algún novio, ¿verdad? Actúan así tan liberales, ¿verdad? Entonces hay un peligro ahí. Entonces, esto siempre lo comparamos con el pasaje de Mateo 22, 4 y 7, que ya
Ya lo leímos. Entonces, dice aquí, sin vestido de boda, es lo que leímos, ¿verdad? Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí está la diferencia. El llamado es para todos, venir a la cena. Si quieren, entran o no. Si quieren, la aceptan o no. Pero de todos esos llamados, pocos van a ser escogidos para ser los vencedores, para ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Son pocos, no van a ser muchos. Y eso hay que ponerle el ojo, ¿verdad? Con la lupa, como dicen. Pocos son los escogidos, amado hermano. Que Dios nos ayude, amado hermano, y nos dé de su gracia para que nosotros podamos ser de esos pocos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, Isaías 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud. Mire la vestimenta que nos da el Señor, esas ropas de salvación. Rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió, ¿ves? Y como a novia compuesta de sus joyas. Gloria al Señor. Tenemos que dejarnos vestir de estos elementos, fíjese, mamá. Vestidos de salud o vestidos de salvación. Dice otra versión, ¿verdad? Vestidos de salvación. Porque me vistió con vestidos de salud. A través de su redención, Él nos dio ese vestido. Y nos rodeó de manto de justicia a través de su palabra. La palabra justicia es aquel que obedece las leyes divinas. Entonces, nos dio la salvación y como fruto de la salvación, nosotros vamos a obedecer su palabra con ese manto de justicia. Y teniendo este manto de justicia, nos ha ataviado como a un novio, ¿verdad? Y también nos ha compuesto con sus joyas como a una novia. Y las joyas son maravillosas, amados. Eso lo vamos a ver en un momento, otro estudio en el libro de Cantares, cómo es vestida con joyas la sulamita y vamos a ver qué representa cada joya, ¿ves? O sea, tenemos que ir bien adornados, amor hermano, pero con la palabra del Señor, como a Dios le gusta. ¿Se acuerda cuando vimos a Esther? Dice que todas las doncellas que fueron elegidas para pasar una noche con el rey y fueron llevadas a palacio, a todas las doncellas se les dio la libertad de elegir lo que ellas querían ponerse, ya sea vestuario y joyas. Y todas agarraron lo que quisieron. Mas Esther dice que ella no tomó así, sino que le preguntó a Ejai, ¿verdad? Decirle y preguntarle cómo le gusta al rey que uno se vista. Y hicimos ese comentario, ¿verdad? Tal vez ella le preguntó a Ejai, mira cómo se vestía Basti, ¿verdad? Aleluya, cómo se vestía Basti, porque si al rey le gustó a Basti, porque estaba bonita, pero también se vestía bien, ¿verdad? ¿Cómo se vestía ella? Entonces, imagínense, Ejai, figura del espíritu, le empezó a dar los detalles de cómo vestirse para agradar al rey. Entonces, amado hermano, ¿cómo es que el Señor se enamoró de Israel? Puso sus ojos sobre Israel, porque dice, como marido, te tomé de tu mano y te saqué de Egipto, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, le dice a Israel. O sea, el Señor vio algo en Israel. Y la palabra dice que Israel era hermoso, ¿verdad? Hablando de su pueblo, ¿verdad? Dios lo veía como hermoso, pero que después de que desobedeció a Israel, dice que lo miraba como un desierto, ¿va? Ya sin atractivo, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo se vestía Israel para que Dios lo haya tomado como una esposa, ¿verdad? Porque tu marido es tu hacedor. Entonces tenemos que ver en la Biblia, ¿verdad? Vestidos de salud, manto de justicia. Ahí van elementos, ahí van unos elementos muy hermosos. Creo que vamos a dividir este mensaje en dos, porque ahorita lo que les voy a mostrar, cuáles son esas ropas de salvación. Ya tenemos dos elementos, vestidos de salud
y mantos de justicia. Tenemos dos elementos, no se le va a olvidar Isaías 61:10. Porque sin esas vestiduras usted no puede participar como la esposa. E incluso los invitados no pueden participar sin cierta vestidura, ¿verdad, amados hermanos? Entonces voy a compartir otra diapositiva aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es maravilloso, fíjese, amado hermano. ¿Cuánto conocen este pasaje? Yo creo que lo conoce todo creyente, ¿verdad? Se nos ha enseñado la armadura de Dios. Esta armadura es muy especial, pero hay algo que quiero hacer alguna anotación acá, que cuando Pablo habla acá de la armadura de Dios, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si al final, pues, nuestro pastor tiene otra información, pues nos puede aclarar ahí, ¿verdad? Pero voy a dar lo que pude entender. Amén. Esta armadura que Pablo hace alusión nos está refiriendo a una armadura de Roma, como nosotros hemos sido enseñados, ¿verdad? O creído, que se toma la armadura de Dios como una armadura romana. Pablo no está refiriéndose a eso, fíjese, amado hermano. Es que esto sí es importante, ¿verdad? Porque podemos analizar algo. Cuando usted ha escuchado tal vez a algún hermano nuestro, ¿verdad? Que va a orar y dice, me pongo la armadura de Dios. Es como que cuando alguien dice, me pongo la armadura de Dios para pelear ahorita una guerra espiritual, es como decir que se la puede quitar cuando se le dé la gana, ¿cierto? O sea, yo me la quito, o sea, no tengo guerra espiritual, me quito la armadura, pero cuando venga la guerra espiritual, me pongo la armadura de Dios. Me pongo el yelmo, la coraza, los zapatos, tomo el escudo, ya me volví a armar. Pero después es como decir, se quitó esa armadura, se queda expuesto por un tiempo, ¿verdad? Pero no es una armadura romana que hace Pablo referencia a la armadura de Dios. Usted se va a dar cuenta cuál es esa armadura, fíjese, mamá. Y podemos corroborarlo que podemos decir que él hace referencia al profeta Isaías. Isaías 59, versículo 17, dice la palabra del Señor, pues de justicia se vistió como de una coraza. Fíjese. ¿Y qué dice Efesios 6? Tomad la coraza de justicia. ¿Qué dice Isaías 61? Me vistió con manto con vestiduras de salud y con manto de justicia. Y un manto no es una armadura, ¿verdad? Así como la que vemos de los romanos, como la que ve ahí en la figura. Un manto no es ese. Ese no es un manto. Vemos acá, pues de justicia se vistió como de una coraza, de justicia. Manto, me rodeó con manto de justicia. Tomó ropas de venganza por vestidura. ¿Ves? Miren lo que. Y se cubrió de celo como de manto. Dice. Entonces, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6, él comienza a recordar lo que habla Isaías 61, Isaías 59, en cuanto a la armadura. Entonces, por eso le digo a nuestro pastor acá, si él tiene otra información o ha investigado más en este asunto, pues nos puede aclarar, pero yo lo veo de esta manera, porque la armadura de Dios o la vestimenta o las ropas de salvación tienen que estar siempre puestas constantemente, porque somos ministros de Dios, somos sacerdotes, amado hermano, somos sacerdotes. Y ahorita vamos a ver, ¿ves? Abroches el cinturón, gloria a Dios. Entonces, esta es la armadura que conocemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, ¿verdad? Revestidos con la coraza de justicia. Entonces, esta coraza de justicia es el manto de, que nuestro Señor nos rodeó con justicia, manto de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Eh? En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, cuando vimos, ¿se acuerda? Cuando vimos una vez que es la palabra fe,
cuando vimos en el mensaje, cuando vimos el zarandeo, creo yo, que se está trillando el trigo, ¿ah? Entonces, eso habla de la fe. La fe es fidelidad. En su significado más profundo, podemos decirlo, es fidelidad. El justo por su fe vivirá. Entonces podemos decir el justo por su fidelidad. En todo, en todo tomando el escudo de la fe. Puedes tener tal vez, decir en tu mente, yo tengo fe, pero con tus actos eres infiel, no tienes fe. ¿Por qué razón? Porque no tienes fe a lo que está escrito, ¿verdad? Solo tienes algo en tu mente que, si yo creo en esto, Dios me lo va a conceder, pero si hay infidelidad, eso no es fe. Pero tomando el escudo de la fidelidad, podemos decir, ¿va? Con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Ves? Y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, se ha tomado como figura una armadura de Roma, pero Pablo no dio a entender eso, ¿va? No lo dio a entender. Recuerda que pensó en Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa armadura de Efesios capítulo 6? Esta es la armadura, Dios se llamaba. Esta armadura maravillosa. Esta no se la tiene que quitar usted. No hay una segunda armadura. Usted tiene las vestimentas del sacerdocio, las vestimentas de salvación. Encima de esa no se puede poner otra armadura de hierro, ¿va? Digámoslo así en figura, ¿va? ¿No? Hoy me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me visto, Señor, ahí me visto. No, tiene que estar siempre ahí. Entonces la armadura de Efesios 6 es igual a Éxodo 28, 1:43. Las vestiduras del sumo sacerdote, ¿ves? ¿De qué te sirve si en dado caso fuera la armadura así como la hemos conocido, de qué te sirve ponértela si abajo de esa armadura no tienes las vestimentas de pureza? No sirve de nada. Podemos ver al rey Acab. Él se vistió como un soldado, ¿verdad? A salir a la guerra, ocultándose para no ser asesinado, y puso al rey Josafat para que lo asesinaran a él. Pero dice que una flecha fue disparada a la aventura, dice que cabal entró entre la armadura y entre una de las grietas de la armadura entró. Eso nos habla que aunque usted pongamos a pensar de esta manera, ¿va? Si en dado caso fuera una armadura así, pero abajo está desvestido, ¿verdad? Si no tiene las vestiduras del sumo sacerdote, aunque el enemigo te tire dardos, te va a penetrar. Pero si tenemos la vestimenta correcta que Dios nos ha dado, todos esos dardos van a ser apagados, ¿verdad? Así como Jerusalén tiene muros alrededor de ella, así sé tú para nosotros, oh Señor, ¿verdad? Imagínense, en Salmos, ¿va? Que el Señor nos pueda proteger como protegía los muros de Jerusalén, nos pueda proteger a nosotros, amado hermano, pero tenemos que estar en el camino correcto, pues. Tenemos que estar vestidos bien vestidos, bien lavados, bien purificados, pues. Entonces, ahorita vamos a ver esto, con esta aclaración, ¿verdad? Gloria al Señor. El sacerdocio y sus vestiduras y su consagración. Si queremos estar en las bodas del Cordero como esposa, debemos tener las vestiduras correctas, con una consagración correcta como Dios lo dice, con una purificación correcta como Dios nos enseña en la palabra a estar purificados. Es que todo lo debemos hacer como está en la Escritura. Moisés le transmitía el mensaje a Aarón, y Aarón lo hacía porque sabía que Moisés le estaba diciendo todo lo que le fue mostrado en el monte con Dios. O sea, Moisés transmitía el mismo mensaje que Dios le daba a Aarón. No lo alteraba ni le quitaba nada. Entonces por eso le hacían caso, que era la palabra del Señor. Entonces la consagración, amado hermano, la consagración es lo primordial en nuestra vida. Más ahora, ¿verdad? Nuestro pastor nos está hablando mucho de consagrarnos, y siempre nuestra hermana Silvia también nos habla: sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? O sea, esas palabras se nos han quedado de memoria, pero lo hemos actuado poco, ¿verdad? Mire, amado hermano,
Y eso es lo poco que he estado aprendiendo en esta temporada de aflicción, ¿verdad? Podemos predicar de todo y se ve fácil predicar, ¿verdad? Pero cuando se ve la realidad del asunto, cuando lo vas a vivir, eso ya es duro, ¿verdad? Es duro para la carne, ¿verdad? Para el espíritu es saludable, pero todo lo que se enseña es hermoso. Cualquiera puede enseñar, puede predicar, pero cuando entramos en la realidad del evangelio, que es la vivencia, creo que ahí se ven, se ven, amado hermano, quiénes van a ser los vencedores, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces la consagración, el oficio del sacerdocio fue puesto por Dios, ¿verdad? Podemos ir a Éxodo 28, vamos a Éxodo 28, versículo 1. Dice la palabra del Señor, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, el llamado y ese oficio fue puesto por Dios. Vemos en ese tiempo que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y ellos estaban a cargo del servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, antes de que Aarón y sus hijos llegaran a ser considerados sacerdotes, tenían que ser lavados con agua. Eso lo podemos ver en Éxodo 29, versículo 4. Dice, miren lo que dice ahí, déjenme buscarlo. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este lavarás con agua nos está hablando también de la sombra del bautismo, ¿verdad? Que hizo nuestro Señor Jesucristo y nos dejó a nosotros que lo hiciéramos también, ¿verdad? Pero también a través de este pasaje, el Señor nos está mostrando la necesidad y la suma importancia de una pureza moral y de una santidad. Tenemos que ser puros, una iglesia sin mancha y sin arruga. Como leímos en el pasaje, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y el lino fino son las obras justas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo que debemos esmerarnos es en una consagración extrema, puedo decirle yo, ¿verdad? En una consagración muy importante, porque vamos para las bodas. Entonces, la iglesia del Señor está compuesta por gente santa, ¿verdad? Somos una congregación de sacerdotes. Usted es un sacerdote de Dios, ¿verdad? Eso lo puede ver a usted ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice ahí. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra escogida, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros sois linaje escogido. Dice. Versículo 9. Mire, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esa palabra se lo dijo al pueblo de Israel, pero como nosotros entramos al plan de salvación, somos coherederos y partícipes de las promesas. Entonces también es para nosotros, ¿verdad? Entonces, usted es linaje escogido y nación santa, pero tiene que consagrarse y yo me tengo que consagrar también. Gloria al Señor. Entonces, el primer paso para esa consagración, perdón, es lavarnos con agua, con abundante agua. Nadie podía ejercer el sacerdocio sin antes haber sido lavado, pero ahora se hace al revés. Cualquiera ministra y pasan por alto el lavacro, amado hermano. Y desde ahí comienza a arruinarse y a deteriorarse sus vestiduras, fíjense. Por eso vemos en el libro de Zacarías, ¿verdad? Estaba Josué, el sacerdote, con vestiduras viles. Estaba Satanás a la par de él acusándolo, ¿verdad? Pero también dice que había una visión de un ángel ahí
que se le dio la orden y le dijeron, quítenle las vestiduras viles y pónganle las vestiduras de gala o de boda, ¿verdad? Gala o de boda. El Señor escogió a lo más vil y menospreciado. Imagínense nosotros como gentiles, lo más vil y menospreciado. Y nos cambió las vestiduras y nos puso vestiduras de gala por su gracia y misericordia. Nuestro trabajo para mantener nuestras vestiduras limpias es muy grande y requiere mucho esfuerzo. Requiere esfuerzo, amado hermano y hermana, que nuestras vestiduras estén limpias, porque ese trabajo no lo va a hacer el Señor. Él ya nos dio los detalles en las escrituras de cómo hacerlo. Él ya hizo el trabajo difícil, enviar a su Hijo a morir, que nadie lo podía hacer y nadie era apto para hacerlo. Ahora Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dejado las instrucciones de cómo mantenernos puros. Es que debemos mantenernos puros, amado hermano, puros. Y eso es lo que está dando batalla en nuestra vida, ¿verdad? Porque la carne nada de eso quiere, la carne quiere estar sucia, ¿verdad? Pero si alimentamos más al espíritu, vamos a lograrlo con la ayuda del Señor. Entonces vemos en el versículo, en el capítulo 29 de Éxodo, ¿verdad? Como la consagración, dice, de Aarón y de sus hijos. Ese es el título del capítulo, consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces vemos que el sacerdote fue lavado, después fue ungido con aceite. En Levítico capítulo 8 habla la manera que nosotros debemos consagrarnos, ¿verdad? Creo que lo tocamos el domingo pasado, el versículo 1, que tenía que ponerse vestiduras primero, ¿ves? Se tenía que colocar las vestiduras el sacerdote, y después de ponerse las vestiduras era ungido con el aceite de la unción, dice. Entonces primero tenía que ser lavado, ¿verdad? Después ungido. El aceite ya sabemos que es figura, o es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son algunos detalles de cómo nosotros debemos, eh, amado hermano, consagrarnos delante de Dios. Ahora recuerde este pasaje, Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? De ser llamados sacerdotes de Dios, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie es digno, pero Dios nos ha llamado, amado hermano, para servirle de esa manera. ¿Ves? Qué maravilloso, el Señor nos ha llamado de una manera muy especial, amado hermano. Gloria al Señor. Éxodo 22, 28:2 dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Ya vamos a concluir, amado hermano, pero dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Mm? Dios nos quiere con la vestidura correcta, con la armadura correcta, para honra y hermosura. Si, si alguien está vistiéndose con otra vestimenta que no está en la escritura, ¿usted cree que Dios lo va a ver así? No, lo va a ver porque entraste aquí sin estar vestido para la boda. No, lo va a echar, lo va a sacar. Entonces, si nosotros queremos hallar gracia y favor ante los ojos de vos, como lo hizo Ruth, lávate y úngete, aleluya, y vístete bien. Entonces, así vas a hallar gracia, ¿verdad? Entonces, para honra y hermosura. Bendito sea Dios. Entonces, aquí podemos ver toda la armadura, ¿verdad? De Efesios capítulo 6. Esta armadura requiere esfuerzo, amado. El reino de Dios se hace fuerza. Hice una versión, y solo los que se esfuerzan van a entrar. Por eso requiere esfuerzo. Aquí hay significados, algunos significados de la vestimenta, ¿va? La coraza o el yelmo de la salvación, como dice Efesios 6, es lo que tiene el sacerdote aquí, ¿va? La, ese gorrito, le digo yo, ¿va? Y en ese gorro tiene la diadema de oro dice santidad a Jehová. Ese santidad a Jehová significa que se había apartado para un servicio a Dios, pero en santidad. La coraza de justicia se representa acá en el pectoral del juicio, con las piedras de las tribus, con sus nombres. Es el lugar donde están los afectos, donde está el corazón, donde están los pulmones, ¿verdad, amado hermano?
Señor quiere protegernos ahí. El manto de justicia que habla Isaías 61, sobre él descansaban las granadas. Nos hablan del fruto del creyente y las campanillas de su testimonio, fíjese, amado. Las granadas hablan del fruto del Espíritu. Las campanillas que colgaban de ese manto hablan de tu testimonio, amado hermano. Entonces, con manto de justicia me rodeó y como un novio me atavió. Como un novio me atavió, habla como esas campanillas. Y como joyas me ha vestido como una novia. Hablan de las granadas. Fíjese, amado hermano, qué bonito cómo el Señor nos viste, va. Podemos tener un buen manto de justicia, pero un terrible testimonio, ¿verdad? Podemos tener un manto de justicia dentro de la iglesia donde todos te miren que sos bien espiritual, pero fuera de la iglesia. Esas campanillas no son mostradas a la gente, ¿va? O sea, hay una doble actividad o una doble función, podemos decir, ¿va? La túnica de lino fino es el manto, ese manto azul, ¿verdad? Que tiene el sacerdote y es eh, la túnica de lino fino contra la muerte para no verse manchado de sangre, ¿verdad? Entonces a su esposa le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces la parte interna, o sea, toda la vestimenta que tiene debajo, ¿verdad? Su ropa íntima era para cubrir cualquier obra de la parte física del ser humano. Habla de la inmoralidad sexual. La mitra es señal de sumisión. Mitra se llama el gorrito, ¿verdad? Que tiene. El yelmo de la salvación es la mitra, amado hermano. Es la sumisión, es la entrega y la santidad a Dios. Se da cuenta que la armadura que se ha tomado como una figura romana no tiene nada que ver con la armadura de Dios. No tiene nada que ver, amado hermano. Nada. Usted y yo tenemos que estar siempre vestidos con esta armadura. ¿Ves? Con esta armadura. Las piedras en sus hombros, señal de fortaleza. El cinto, el cinturón de la verdad habla del servicio y de ministrar a otros, amado hermano. Y ese cinturón iba bien ajustado para que toda la más vestidura no se desubicara. Ese cinturón es ejemplificado en la cuerda de pelo de cabra en el tabernáculo de Moisés. Ese cinturón tiene dos significados. El pelo de cabra habla de la fealdad del pecado, pero ese cinturón o esa cuerda que sostenía a la columna, a una de las columnas del tabernáculo de Moisés que iba sujeta con la estaca enterrada hasta la mitad, eso nos habla de la palabra profética. Y cuando hablo de la palabra profética es la palabra del Señor, la que tenemos escrito, ¿verdad? Entonces, si esa cuerda estaba floja, la columna del tabernáculo tendía a inclinarse o a aflojarse. Si estaba con la tensión correcta esa cuerda, esa columna permanecía firme. Y nosotros somos columnas en el reino de Dios, ¿verdad? Usted ha leído ese pasaje, ¿verdad? Que nos ha hecho columnas en su templo. Pero si usted y yo tenemos floja esa cuerda de pelo de cabra, usted se va a inclinar y se va a desviar. ¿Qué quiere decir entonces este cinturón de pelo de cabra, podemos decir, ¿verdad? En nuestra armadura. Es la palabra del Señor, usted se la ajusta bien, ¿verdad? Gloria al Señor, ahí tiene el cinturón bien puesto hasta donde no le dañe, ¿verdad? Usted lo tiene bien ajustado. Pero si usted empieza a comer y a comer y a comer y a comer, tu abdomen o tu estómago se va a inflar. Pero como el cinturón está ajustado a cierta medida de tu estómago, pero como le metiste mucha carne, hablando de la comida, ¿va? Se infla tu estómago, entonces te va a doler el abdomen porque tu cinturón te está apretando. Entonces, ¿qué es lo que hace el cinturón? Impide que la panza se te infle mucho, ¿va? Y lo que hace es que ya no vas a comer, porque si seguís comiendo te va a doler. Pero otros tienen, hablando ya en lo físico, ¿va? Comen y comen y ya cuando duele se aflojan el cinturón y se lo aflojan a medida que la panza no les duela. ¿Qué habla eso, amado hermano? De la palabra. Muchas veces tendemos mucho a inclinarnos a la carne. Estamos hablando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, la panza se te va inflando, pero como tenés el cinturón de la verdad, a la carne le duele.
le da una molestia. Por eso cuando te sientes molesto por alguna palabra, es porque tu panza se está inflando a causa de la comida de la carne que estás comiendo. Entonces te está doliendo la carne, te está doliendo. Pero como quieres permanecer firme como los vencedores, aunque tengas ese dolor, no vas a aflojar ese cinturón. Pero los que son tibios, aflojan ese cinturón, amor. Le dan rienda suelta a la carne. Entonces, una de las funciones del cinturón es que aunque se te quiera inflar la carne, no lo va a dejar, aunque sienta dolor. Fíjese, amor. Mire, 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 mire esta parte fundamental del cinturón de la verdad. El efod indicaba la gloria celestial contra la idolatría. El efod, amor. Nuestro pastor nos dio un estudio el martes, ¿verdad? Cómo saber si hay idolatría. Si tenés idolatría es porque no tenés el efod, amado hermano, bien puesto. Ni yo tampoco. No tenemos el efod, amado hermano. Mira qué maravilloso eso. ¿Va? Entonces, vamos a avanzar acá. Vamos a ver solo dos partes de la vestidura. Vimos las partes externas, ¿verdad? Pero se mencionan algunas internas. Y de las internas tenemos que tener cuidado. Los pañetes del sacerdote, dice. Y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. O sea, bien tapado, vamos, hermano. El sacerdote, porque si tenía que subirse, ¿verdad? A una parte alta no se le iba a ver su desnudez y no iba a hacer pecar, ¿verdad? Digamos, a otros, ¿verdad? Ni él iba a quedar avergonzado porque iba a estar cubierto. Esos pañetes de lino. O sea, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, todo de lino, amado hermano. Mire qué maravilloso es. ¿Por qué esta prenda se ponía de primero cuando el sacerdote iba a ministrar? Era definitivamente para cubrir su desnudez. Entonces, esta prenda es la prenda más íntima. Y esto nos muestra, amado hermano, la necesidad de la pureza y la decencia en cada fase que nosotros le damos de adoración al Señor. ¿Ves? Cuando usted ve ese relajo que se hace muchas veces en muchos lugares exagerados y extravagantes de adoración, ¿usted cree que tienen esos pañetes puestos, amado hermano? Se olvidan de, como dice mi pueblo, perece por falta de conocimiento. Cuando usted va a adorar al Señor y yo, tenemos que tener bien puestos estos pañetes, amado hermano, de lino fino. Tenemos que ser puros, amado hermano, decentes, ¿verdad? En adorar al Señor, ¿verdad? Si quiere, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 23. Vamos a ver qué dice ahí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente. Pero leamos un pasaje antes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, oiga bien esto, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Fíjese, amado hermano, son estos pañetes, debemos ponernos esta vestimenta, amado hermano, para poder adorar al Señor con pureza, antes de tener la administración, amado hermano. Como sacerdotes, ¿verdad? De Dios, debemos de cubrirnos con su poder, con la justicia y con la santidad de Dios, amado hermano. No podemos adorar al Señor si somos impuros, indecentes en todas las áreas de nuestra vida, ¿ves? O sea, imagínense qué tan simple mencionan muchos de ponerse la armadura de Dios cuando van a orar. Por eso yo hago esto, amado hermano. Por eso lo entendí de esta manera. Quieren tener una guerra espiritual, como dicen, va a estar ahí peleando con las huestes espirituales. Y entonces solo hasta ahí se ponen esa vestimenta. Y cuando se dan cuenta de la parte más íntima de su vestimenta no está puesta, lo demás no sirve, amado hermano. Las partes del cuerpo que parecen menos insignificantes son las que más tenemos que cuidar, dice la escritura. Lo acabamos de leer. Pero no, otros quieren ponerse todo eso y abajo desnudos.
impuros, indecentes, ¿verdad? En la inmoralidad, imagínense, hermano. Con razón el enemigo ni caso les hace, ¿va? Entonces, la única armadura que Dios nos ha dejado es esta que estamos viendo ahorita. Y es una armadura exigente, muy exigente, con mucho cuidado. Gloria a Dios. La túnica blanca, ¿ves? Aleluya. La túnica blanca. Esto es algo muy importante. Esta túnica dice que está bordada primorosamente, definitivamente blanca, ¿verdad? Con la más alta calidad, la tela más fina. Esta era la primera pieza, amado hermano, del traje sacerdotal. La primera pieza. Pero era lo mejor, era fina. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Eh? Señor nos ha concedido y nos ha vestido con manto de justicia, de lino fino, blanco, amado hermano. No se podía poner el resto de la vestidura si no iba como base esto, ¿verdad? Si no iba como base esta, amado hermano, esto es muy importante en la palabra del Señor, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? Esta vestidura no se dividía en dos, era completa, era solamente de una pieza. ¿Y de qué nos está hablando esta túnica? Fíjese, amado hermano. Esta túnica nos está hablando de un solo Señor, que es nuestro Padre Celestial, que no puede ser dividido y que cubre completamente al creyente. Fíjese, hermano. Esto representa esta vestidura. Mire todo lo que nos enseña. Oye, Israel, el Señor uno es. Nos habla esta vestidura. Y que el Señor es suficientemente grande para cubrir a su pueblo, ¿verdad? Para cubrir a cada creyente. También esta vestidura nos habla de un solo evangelio, que no puede ser fragmentado, no puede ser un evangelio dividido o alterado, amado hermano. Esta vestidura nos habla de los evangelios, ¿ves? Que la palabra del Señor tiene que ser dicha tal y como es, le duela a quien le duela. Mira, amado, ahorita tenemos que estar, eh, como dicen, acariciando a los creyentes. No, tenemos que tener un mensaje, no condenativo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, yo no vine a este mundo a condenar a nadie, pero sí nos ha dicho en la palabra que debemos exhortar, ¿verdad? Y decirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a ministrar su palabra y decir lo que es pecado, lo que está mal, hay que decirlo, como dice la palabra, no alterar ni nada, porque aquellos que están quitando de la palabra algo es porque no tienen esta túnica blanca, fíjese, hermano. Es que esto es impresionante. Gloria al Señor. Y mire, lo más importante es que para que alguien pudiera ver el tejido de esta vestidura, no lo podía apreciar de lejos. De lejos solo apreciabas lo blanco, ¿verdad? Lo apreciaban esa blancura, esa limpieza. Pero para apreciar el tejido de esta túnica, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Tenía que acercarse bien al sumo sacerdote, ¿va? Estar bien cerquita y verlo, ¿va? Y apreciar ese lino fino, ¿va? Esa maravillosa tela, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, amor hermano? Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre. Eso quiere decir que la iglesia vencedora estuvo cerca de Jesucristo todo el tiempo en esta tierra. Entonces, para contemplar la hermosura de Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Para ver lo hermoso de su vestimenta, tenemos que acercarnos a ver y contemplar, ¿ves? Esa hermosura y apropiarnos de los beneficios de su obra para poder acercarnos a Él. Esa blancura habla del carácter justo de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra la pureza desde la cabeza hasta sus pies. Y es lo mismo que nosotros tenemos que buscar, amado hermano. Imagínense, queremos tener el efod, queremos tener las piedras en nuestros hombros, tenemos que tener la mitra, las campanillas, las granadillas. Todo eso es hermoso. Pero si no tenemos como base los pañetes y la túnica blanca, de nada sirve lo demás, ¿ves? De nada sirve, amado hermano. Entonces, en esta noche, yo hasta aquí lo voy a dejar, todavía faltan ver seis bodas todavía, fíjese, amado hermano, creo que lo vamos a estar dejando
por ciclos, ¿verdad? Pero en esta noche, la primer boda, lo que el Señor nos está hablando es que nos dio un plan de salvación eterna, que muchos son llamados, pero pocos van a ser escogidos para ser la esposa. Y para ser la esposa, el Señor nos ha vestido de mantos de salud, manto de justicia. Y la armadura del Señor es la armadura sacerdotal que Él ha dejado en su palabra. Pero para poder mantenernos firmes, tenemos que tener bien puestos los pañetes y el manto o la túnica blanca para poder, amado hermano, acceder a esa cena, a esa boda, porque ya las bodas ya están preparadas, ¿verdad? Ya la cena está preparada. Lo único que falta es la iglesia. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga en esta noche y me los guarde, amados hermanos, y hasta aquí dejo la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio. Un mensaje maravilloso, precioso. Ha sido muy tocada yo por el Espíritu Santo realmente. Familia, bienaventurados, dice la palabra de Dios, o dichosos los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Para todos, este mensaje que les voy a decir primero para aquellas hermanas, hermanos, debemos esforzarnos para poder entrar, familia. Todos tenemos momentos difíciles, pruebas. Hay veces que no damos más, que las fuerzas no nos dan más. El hermano Estuardo dijo algo que muchas veces vivirlo en carne propia, las pruebas, no es lo mismo que verlo desde afuera, hermanos. Por eso es tan importante fortalecernos en la palabra de Dios y estar permanente con la armadura, como nos explicó el hermano, no cuando la necesitamos, nos revestimos. ¿Cómo es eso? No, tenemos que estar permanente, familia de Dios, preparados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para eso necesitamos estar revestidos de la armadura y no sacarnos en ningún momento esa armadura, sino estar permanente como soldados. Amén. Listos para poder estar firmes contra cualquier acechanza del enemigo. Y para aquellas personas nuevas que quizás dicen, yo, ¿qué tengo que hacer para poder ser llamado a esa cena, a esas bodas del Cordero de Dios, para poder estar en ese reino de los cielos? La palabra de Dios dice en Romanos 10, capítulo 10, verso 9, 10, 11 y 13, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y en este día, si aún no has invitado a Jesús a tu corazón y quisieras hacerlo en este momento y confesarlo con tu boca, repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración, te damos la bienvenida. Amén. A la familia de Dios. Y te quiero dar un consejo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Ora, ayuna, lee la Biblia y asiste a una congregación de sana doctrina. Sirve de todo corazón en aquellas áreas donde Dios te ha puesto, porque desde ahí el Señor te va a capacitar para la batalla. Amén. Pelea todo como un buen soldado de Jesucristo. Y recuerda que habrá pequeñas y grandes luchas, pero si llevas la armadura puesta siempre, no de vez en cuando, entonces serás un guerrero o una guerrera victoriosa en el nombre de Jesús. Vamos ahora para despedirnos. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, Señor, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra.
Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te queremos dar gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos, Señor, que lo continúes bendiciendo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.